en ecomedios.com. Seguinos en Facebook, Ecomedios Live. Ecomedios presenta La Otra Agenda. Carlos Clerici, un gran equipo y vos. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a La Otra Agenda, bienvenidos a Ecomedios. A esta hora, todavía no son las 11, ¿eh? Un minuto o algunos segundos nada más nos separan de las 11 de la noche, horario de comienzo de nuestro programa, pero como ya estamos listos, aquí estamos para compartir este rato de radio con todos ustedes. Lo que nos gusta hacer radio y compartirlo a través de AM 1220, en la radio tradicional, a través de la página web de ecomedios.com o también en el canal de YouTube Ecomedios en Vivo. En algunas redes sociales yo pongo el link, pero el link lo pueden encontrar si ponen en YouTube Ecomedios en Vivo. No hace falta que les mande el link, allí se conectan y estamos juntos. Una hora para compartir la radio, como les decía, bueno, muchas cosas que andan pasando por el país, por el mundo, pero nosotros tenemos la otra agenda. Algunas cosas de las tradicionales, de las que se ocupan todos, bueno, por ahí en el momento de la visión vamos a tener algún enfoque sobre el momento de la Argentina, cuando justamente hoy en el Senado y mañana o nuevamente en la Cámara Alta de nuestro país se van a estar debatiendo algunas cosas muy importantes. Hoy se aprobó finalmente el acuerdo Mercosur-Unión Europea, algo que llevó muchísimo tiempo, muchos años, y finalmente se terminó aprobando en la Argentina este acuerdo alcanzado. También se está votando la ley de glaciares, sobre esto un tema muy sensible, sobre el que aparecen muchas polémicas, pero bueno, con algunas reformas de último momento volverá nuevamente a la Cámara de Origen, que fue la Cámara de Diputados. Y mañana tenemos el tema de la Ley Penal Juvenil, la baja de la edad de imputabilidad y también la aprobación definitiva de la reforma laboral que tantos conflictos generó con algunos sectores semana atrás cuando se estuvo votando en diputados. Bueno, eso por el lado del país, pero vamos a estar analizando este momento de la Argentina. ¿En qué momento estamos? En un ratito en la visión. Hoy estuve recorriendo algunos acontecimientos vinculados a la salud, que saben ustedes tiene mucha presencia en nuestro programa. Otro tema conflictivo, el tema de la vacunación, que obviamente para los especialistas no debería ser conflictivo, pero hay una merma notoria, una baja muy importante en los niveles de vacunación de la población, sobre todo de los chicos. Hoy particularmente la convocatoria estuvo ligada al tema de la vacuna VPH, del virus de papiloma humano, que se aplica a las niñas y también a los chicos a la edad de 11 años, por lo menos eso es lo que marca el calendario obligatorio, pero a partir de este tema en particular hubo un análisis general de lo que está pasando socialmente con respecto a las vacunas, en la Argentina y también en el mundo. Después, bueno, aquí tengo este libro, Astor Piazzolla, Música en estado de revolución, del señor Marcelo Govelo, un libro que editó este mes, Editorial Planeta, y que obviamente habla del gran músico argentino, el señor Astor Piazzolla. Marcelo Govelo es tan marplatense como Astor Piazzolla, ha trabajado mucho sobre eso, tiene un programa de radio en Mar del Plata que se llama La Hora de Astor, así que es un fiel estudioso de la música de este gran revolucionario de la música argentina, que ha generado también tanta polémica, sobre todo entre los tangueros, pero que no tiene ninguna discusión
a nivel internacional. Vamos a estar compartiendo con él un momento de nuestro programa. Después, bueno, hoy recibí una pelota de fútbol a propósito del Día de las Enfermedades Poco Frecuentes que se conmemora el 28 de febrero. La agenda de Buenos Aires, que tiene muchas cosas hasta internacionales. Ya van a ver que mañana va a ocurrir un tema internacional, un fenómeno internacional, que es la presentación del disco de un artista internacional. Buenos Aires fue elegida como sede para ese lanzamiento y va a haber un acto importante. Después tenemos una cartelera, como siempre, con muchas actividades que se pueden desarrollar en nuestra ciudad. Y algo que va a pasar mañana también y que me invitó a pedirle un testimonio a uno de los responsables, de alguien que ya no está, de un escritor muy respetado por mí y por muchísima gente en nuestro país, un pensador argentino, el señor Juan José Sebrelli. Mañana se van a estar esparciendo sus cenizas. Nos lo va a contar también su albacea e íntimo amigo en el programa de hoy. Así que tenemos muchas cosas para ofrecerles, como siempre, en esta hora de radio compartida con todos ustedes, con Gerardo Subirana, a quien le doy las buenas noches también en la puesta en el aire. Aquí estamos hasta la medianoche y por ahí algún minutito más que siempre nos pasamos compartiendo la otra agenda con todos ustedes a través de Ecomedios y con estos auspiciantes. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. ¿Sabías que Omint Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. Omint, experiencia para lo que sigue. Hola, Facu. Uf, no, se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo. Luchemos por la vida. La otra agenda es una realización de Altax Producciones. Omint Assistance te cuida mientras vos viajas tranquilo, por eso durante todo el mes de febrero aprovecha los descuentos que tiene para vos. Accede a un 40% de descuento en coberturas seleccionadas que incluyen médico online en todos los destinos, flexibilidad para modificar fechas de vouchers, cobertura por pérdida de equipaje. Para más información ingresa a la web o a las redes sociales de Omint Assistance. Informe de la Cámara de Exportadores de la República Argentina, un comunicado que nos llegó hace un ratito, dice: hoy Argentina, tras la votación en el Senado de la Nación
ha dado un paso importante en su integración al mundo al concluir la aprobación parlamentaria del acuerdo Mercosur-Unión Europea. Esto posiciona a la Argentina como el segundo país del Mercosur en validarlo después de Uruguay. Una vez ratificado por el bloque europeo, los productos de los países del Mercosur que ya lo han ratificado mejorarán sus condiciones de acceso al mercado de la Unión Europea, abriendo nuevas oportunidades para las exportaciones argentinas. Comunicado de la Cámara de Exportadores de la República Argentina. Hay renovación de autoridades del Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina, una institución constituida por los colegios inmobiliarios de las provincias y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Marta Liotto, que ha charlado varias veces con nosotros, quien preside el Colegio Inmobiliario de la Ciudad de Buenos Aires, fue elegida para liderar la entidad hasta el 2028. Es la primera vez que el Consejo Federal de Colegios Inmobiliarios de la República Argentina será presidida por la titular del Colegio Porteño, que es el de mayor cantidad de matriculados del país. Y les cuento algo que tiene que ver con la cartelera de la Ciudad de Buenos Aires. Desde el martes próximo, 3 de marzo, podrá visitarse la fotogalería Sara Facio del Teatro San Martín, que dirige Claudio Larrea, la muestra Territorio Efímero de Carlos Furman, uno de los más destacados fotógrafos de teatro en la Argentina, que presentará una selección de sus trabajos de la última década para teatro, danza y títeres en el Teatro San Martín. Se va a poder visitar desde el próximo martes 3, de martes a domingo de 14 a 20, con entrada sin costo. Bueno, y mientras les contaba estas noticias, sonando de fondo la música con la señora María Creuza, la cantante brasileña que canta Garota de Ipanema, y hoy está cumpliendo 82 años. Bueno, momento de reflexionar sobre algunos de los temas de la actualidad. La visión de Carlos Clerici, la otra agenda. La sensación que uno experimenta cuando analiza la economía argentina es que los gobiernos que aplican recetas populistas nos llevan al escenario de aumento de consumo, pero con una altísima inflación que a la larga termina limando el sueldo de la gente y distorsionando todos los precios relativos de la economía, con ataque a las importaciones que permiten que los empresarios locales estén más tranquilos mientras los consumidores pagan precios carísimos. Ese es un escenario. Si no, los gobiernos que aplican recetas más ortodoxas, que normalizan los precios relativos, que bajan la inflación, que calman la locura del dólar, que abren importaciones que permiten abaratar precios, pero que generan problemas en las industrias locales que quiebran o cierran y dejan trabajadores en la calle. Parece que no podemos salir de esa lógica de un lado al otro. Por lo general, los primeros, los populistas, suelen durar en el poder mucho tiempo, y los segundos, mucho menos, casi siempre por la limada que le pegan los sindicatos con sus paros generales que terminan contagiando al resto. La pregunta es, ¿esta vez será distinto? ¿Podremos romper esa lógica? Todo parece indicar que, como no hay figuras políticas de recambio en la oposición, el camino a una reelección del actual presidente se muestra allanado, y máxime después del desastre heredado, o quizá como consecuencia del desastre heredado. Piensen que estamos en febrero, están faltando 1 año y medio para votar al nuevo presidente, ¿no? Entonces, esta vez parece, y recalco el parece,
porque nada se puede asegurar en la Argentina, que podría haber 8 años para Milei y su proyecto. Recordemos que en anteriores ocasiones Macri no pudo renovar y los radicales se tuvieron que ir antes de tiempo. Pero vayamos al meollo de la cuestión. ¿Cómo salir de esa lógica perversa que antes planteaba? A donde estamos ahora, con estabilidad, con dólar calmo, pero con los cierres y quiebras que empezaron a aparecer, ya sabemos, los industriales son bravos, los sindicalistas ni qué hablar, y el combo se convierte en dramático. Sin embargo, aparecieron en los últimos días algunas voces disonantes que reconocieron que no todo es como se lo cuenta. Yo voy a leer algunos testimonios que se leyeron entre ayer y anteayer, o se escucharon, ¿no? Mario Grinman, presidente de la Cámara Argentina de Comercio, dijo: algunos vamos a quedar en el camino, pero es el precio que hay que pagar para tener una Argentina normal. Destruir se destruye rápido, pero construir lleva mucho tiempo y Argentina en este momento está construyendo. Por otro lado, en el medio del conflicto por el cierre de FATE, el CEO de Gomerian Neumann, Roberto Méndez, admitió que los neumáticos, previo a la desregulación del mercado, estaban caros o carísimos y que los empresarios obtuvieron rentabilidades altísimas a partir de la remarcación de precios posibilitada porque las importaciones estaban restringidas. Las palabras textuales del señor Roberto Méndez fueron: estaban robando las multinacionales y también nosotros los empresarios. Nunca ganamos tanta plata como cuando nos permitieron hacer lo que estábamos haciendo. Por eso yo digo, cada uno con su idea. Yo sé que en esto hay opiniones divididas, siempre las hubo, pero al menos surgen algunas voces que reconocen los abusos y los excesos en el afán de ganar dinero y que apelan a una conciencia mayor para ver si alguna vez podemos romper la bendita lógica. Yo te voy a pedir ahora, te voy a pedir que cambiemos la música y para introducirnos en la nota que se viene, bueno, pongamos un poquito de la música de este señor. Y aquí estamos en esta noche de la otra agenda, hoy con el placer de recibir a un escritor, a un hombre bueno, se dedica al periodismo, que hace radio en su ciudad y que ha escrito más de 35 libros de rock, de tango, bueno, y además tiene uno de sus programas en La Hora de Astor desde hace muchos años, y me estoy refiriendo a Marcelo Govelo, que ya lo tenemos con nosotros, y a esta publicación que recibimos días pasados y que, como ya le anticipé a Marcelo, me la devoré en una tarde de feriado, Astor Piazzolla, música en estado de revolución, que ha editado Planeta en este mes de febrero. Marcelo, bienvenido al programa, ¿cómo estás? Bueno, Carlos, nada, un placer, una alegría estar contigo, con tu audiencia en el programa. Bueno, un honor realmente.
Bueno, ¿estás en Mar del Plata? Vos sos de Mar del Plata. Mar del Plata. Yo Ajá. vivo en Mar del Plata desde hace muchos años. Nací en Buenos Aires, vine, qué sé yo, de adolescente. Estuve viviendo afuera unos cuantos años y volví a Mar del Plata. Así que ahora estamos en Mar del Plata. Y haciendo radio allá, con dos programas. Haciendo radio acá. Ajá. Haciendo radio, sigo haciendo acá desde que volví de Europa hace unos años, hace ya más de 16 años, hace 15 que estoy haciendo La Hora de Astor y hace ya muchos años, con intermitencias, que hago un programa de rock, que fue mi primer programa, que se llama Rock Show. Ujú. Bueno, y por eso veníamos de la música de Astor Piazzolla, porque es el gran protagonista de este libro biográfico, pero con condimentos muy musicales, porque además, si uno, bueno, voy a empezar por el final. En el final del libro tenemos como una guía para poder escuchar algo del Piazzolla de los comienzos, del Piazzolla Nuevo Tango, del Piazzolla Internacional, que uno, bueno, allí puede, ahí estoy mostrando, escanea allí y se encuentra con la playlist de los temas Mm, que obviamente están mencionados, algunos de los muchos que, mm. que ha generado este gran maestro de la música y al cual venerás tanto. Ahora, rock, Piazzolla, tiene mucho que ver. Piazzolla es el más rockero de los tangueros o el más tanguero de los rockeros. ¿Cómo? A ver. Mirá, es interesante el punto, ¿no? Piazzolla es un músico que, si vos te pones a analizar su alcance, eh, eh, ha trascendido totalmente desde el tango, primero con su propia, obviamente con sus propias creaciones tan particulares, ¿no? Su forma de hacer tango, su revolución, si se quiere, ha atravesado todos los géneros. Vos fijate que a Piazzolla lo veneran. Los tangueros por ahí tardaron más, los tangueros más, qué sé yo, clásicos, ortodoxos, cuando salió en su momento, porque él fue un verdadero revolucionario. Viste que yo siempre digo, las revoluciones, los revolucionarios no se hacen, nacen. O sea, él Ujú. no dijo voy a hacer una revolución, la hizo. Y bueno, y siempre, como toda revolución, todo cambio profundo, cuesta, ¿no? Pero vos fíjate que ya la generación del rock argentino lo adoptó desde Ujú. un principio, cuando el rock argentino nacía, ¿no? La gente, el Flaco Spinetta siempre lo veneró, ahí en YouTube lo podés buscar, donde él habla maravillas de Astor y dice, Astor es el futuro. Ujú. La gente cuando estaban en Almendra fueron a ver a la operita María de Buenos Aires y eso influyó para el primer disco de Almendra, para invitar a Rodolfo Mederos con un bandoneón, para hacer unos arreglos y unas cosas muy al Horacio Ferrer, si se quiere, en algunos temas de este primer disco, y después, bueno, a Lito Nevia, después a los grupos ya más progresivos de los 70, y lo mismo pasa con músicos del rock internacional, los del rock clásico, te digo, yo por mi, como vos dijiste, yo soy periodista y siempre vinculado a la música y eso, y he tenido la suerte de cruzarme con los grandes maestros del rock progresivo, del rock clásico inglés, sobre todo de los 70, y gente como de grupos como Emerson, Lake and Palmer, Genesis, eh, Steve Hackett, que el otro día le hice una entrevista para el diario donde trabajo, para La Nación, y bueno, me citaba a Piazzolla como influencia para un tema, tal vez uno de sus mejores temas, inclusive como solista, y él era el guitarrista de Genesis. Los músicos de jazz ni te cuento, el prólogo, fíjate que Sí, el el prólogo de prólogo. este libro Mm, está hecho por Aldi Meola, ¿no? El claro. músico de Chick Corea lo adoraba, y también en la música clásica contemporánea, o sea, en realidad él rompió estructuras, y vos hablas del rock, bueno, hubo en la década del 70, cuando él tuvo una de sus formaciones, que es una de mis preferidas, que fue el octeto electrónico, bueno, Ujú. fue lo más cercano que estuvo al rock, al jazz rock, con batería, bajo, guitarra eléctrica. De hecho, en el segundo octeto electrónico eh, tocaba la guitarra un muy joven guitarrista llamado Tomás Gubich, que venía de tocar en Invisible con Spinetta, ¿me entendés? Claro. O Mm, un amigo, Luis Erábolo, que también venía del rock,
que sigue haciendo la música también de Astor, un gran baterista. Y bueno, eso, su vínculo con el jazz, el disco con Jerry Mulligan, esa etapa de la década del 70, que yo la mamé mucho de muy jovencito, y cuando estaba escuchando todo lo del rock progresivo inglés, o grupos como Led Zeppelin, Deep Purple, John Lord también le gustaba mucho, el tecladista de hecho, cuando estuvo John Lord en la Argentina, en Buenos Aires, en su solo hizo Adiós Nonino, y cuando estuvo en Mar del Plata hizo Oblivion. Y bueno, toda esa mezcla, toda ese crossover, como le dicen, ¿no? Ese cruce de género, de estilo, marca lo que significa eh, eh, Astor Piazzolla, un músico universal que nunca hubo controversia, sobre todo afuera. Acá sí, porque somos más eso de River Sí, Boca, pero sí. yo nunca tuve grieta en la música. Eso fue algo Ujú. que tuve la suerte que de chico en casa se escuchaban todos los géneros, entonces, porque mi mamá, que le gustaba la ópera, era italiana, pero también le gustaba Elvis y le gustaban los Beatles, pero también se escuchaba tango, y en el tango no había grieta, porque se escuchaba a Gerito Vargas, Gardel, pero también a Piazzolla. No te olvides que José Govelo, mi tío abuelo, yo soy Marcelo Ujú. Govelo, mi tío abuelo José Govelo, que fue el fundador, el creador de la La Academia Academia Porteña del Lunfardo, Lunfardo, claro. claro, y un gran lunfardista, un gran especialista en tango, un porteño de ley, fue como periodista uno de los primeros, era muy amigo de Ferrer, fue amigo de Piazzolla, él fue uno de los primeros que lo reivindicó en la década del 50, cuando era muy atacado Astor. Y bueno, todo eso yo lo mamé de chico, entonces para mí la música de Astor siempre fue algo natural, siempre fue música que me gustaba, y cuando lo vi en vivo, tuve la suerte de verlo en el 76, en un ciclo que se hizo en Mar del Plata en el Teatro La Botonera, que ya no existe más, con el octeto electrónico. Bueno, me voló la cabeza, ¿no? Era el Astor más jugado, el más cercano, si querés, al rock, al jazz rock. Venía de grabar el disco con un saxofonista como Jerry Mulligan, ese famoso Reunión Cumbre. Así que bueno, nada, siempre fue un músico que a mí me impactó, y con el tiempo me fui interiorizando más, estudiando más. Tuve la suerte de conocerlo primero a su hijo, a Daniel Hugo, que lamentablemente falleció hace muy poco, que aparte fue músico de él. Es más, Ujú. era músico de los dos octetos electrónicos. Después tuve el honor de conocerla a Laura Escalada Piazzolla, su viuda, la que lleva adelante nada menos que la Fundación Astor Piazzolla hace ya más de 3 décadas. Una querida amiga, y que tanto hace e hizo y hará por la difusión de Astor. Así que bueno, fue algo que se fue naciendo en mí como escritor, como periodista, y todo mi estudio más profesional de Astor nace estando afuera, porque Ah, bien. viviendo en Europa, ahí fue cuando un poco se me obligó como argentino, como tener este apellido que entre los círculos así musicológicos es muy conocido, Govelo José, por su estudio del tango y del lunfardo, y encima también por ser de Mar del Plata, la ciudad natal Ujú. de Astor, que de hecho mi primer libro sobre Astor, que se llama Astor Piazzolla, su ciudad y su mundo, es todo un estudio sobre su vinculación con Mar del Plata, ¿no? A la que siempre trató de volver, e intentó volver y Ujú. bueno, le quiso dedicar también su música, un vínculo muy especial y muy familiero también, ¿no? Muy Con familiar, sí, sí. muy familiero con sus noninos, ¿no? Y bueno, Marplatenses de cepa, los claro. noninos. Mm. Ellos, vos te fijás que tanto Vicente Nonino Piazzolla como su mamá Asunta fueron, no, porque algunos, no, en parte porque hay una letra de Adiós Nonino que compuso Eladia Blasquez, que de alguna manera a veces no se entiende bien cuando ella dice hijo del Tano aquel, y en realidad el hijo del Tano aquel era Nonino, no Astor. O sea, el Ujú. padre de él no era italiano, era nacido en Mar del Plata, y te diría de los primeros residentes Claro. locales, ¿no? Porque Mar del Ujú. Plata se fundó en 1874 y Nonino nació en 1880 y pico, o sea que imagínate, más marplatense no se podía conseguir. Claro. Bueno, a pesar de que su infancia la vivió en Estados Unidos, como vos contás, quiero decirle a la gente que el libro está estructurado, digamos, cronológicamente,
de algún modo, lo que vendrá, Invierno Porteño, El Desbande, esos son los capítulos, los primeros capítulos, casi diríamos por década completa. En el primer caso son 2 décadas, la del 20 y la del 30, y después más o menos venimos por cada una de las décadas, los capítulos siguientes. Buena parte de su infancia la pasó en los Estados Unidos, ¿no? Sí, así es. Y, Con idas y ajá, vueltas, ¿no? Con idas y sí, vueltas. Igual a él lo marcó mucho la parte, lo marcó todo. Obviamente que él se va muy chico de Mar del Plata a New York y eso lo marca, pero siempre hubo una ligación muy grande sobre todo de la madre, que tenía una familia numerosa, vasta, con esa cuestión de volver a Mar del Plata. Vuelve en el año 30, él hace un año acá, y después se vuelven a Estados Unidos un par de años más, hasta que él definitivamente regresa a toda la familia a Mar del Plata, y él en Mar del Plata es donde empieza a estudiar bien el bandoneón, donde tiene su primer ujú, verdadero profesor de bandoneón. Si él ya había empezado con la música, esto hay que rescatarlo y fue tal vez uno de los, queda mal que yo lo diga, pero de los hallazgos del libro y del primero, en lo cual queda claro que él se enamora del tango acá en la Argentina, se ujú, enamora acá en Mar del Plata, pero él, de alguna manera, claro, todo lo que él fue mamando, fue absorbiendo de la música en la cual se crió, ¿no? Del jazz que él escuchaba en la radio o de primera mano en New York, de la música clásica, porque su primer profesor de música, Bela Wilda, era un maestro de piano húngaro que él se enamora. La primera música de la cual se enamora Astor es Bach, es el ujú. barroco. Entonces, todo eso después lo va de alguna Volcando en manera su música. absorbiendo, Claro. volcando. Tiene ese encuentro mítico con Gardel, Bueno, cuando Gardel fue a filmar el día. O sea, es, es para hacer eso una quería película. que lo recordaras, ¿no? Ese encuentro Claro, es de maravilloso. tan pibe con Gardel, y donde lo acompaña con el instrumento, ¿no? Y lo dejan solo Sí. para colmo, ¿no? No, una cosa increíble, ¿no? Él contaba, el primer tango lo toqué acompañando a Gardel, que fue nada menos que Arrabal Amargo, y él aparece como canillita en El día que me quieras. O sea, Ujú. bueno, hay cosas, a veces falta un poquito de contexto cuando se lo critica a Astor. Sus credenciales tangueras son increíbles, el laburo que hizo acá en Mar del Plata de muy pibe, que ya era un prodigio tocando para la orquesta típica de Helios 6 y después la de Sabastano, que era uno de los más importantes acá, y ahí él crece tanto que se va a Buenos Aires y en un año, con 18, 19 años, está tocando con Troilo, en la Claro. década del 40, sería, ¿cómo te puedo explicar? Lo máximo, en la época de oro del tango, le hace arreglos, está varios años, después se va con Fiorentino, tiene una orquesta típica, Astor, o sea, Astor realmente nace del tango, sale del tango y después, bueno, le pone sus cosas, va cambiando, pero no podés negar las credenciales del tango. Yo lo pongo en el libro al principio, él no fue el asesino del tango. No sé si por ahí yo me extralimito diciendo fue el que salvó al tango, pero bueno, fue el que lo llevó a otro lugar. Y a un plano internacional, ¿no? Totalmente, olvídate, Claro. olvídate. Sí, sí. Es increíble, eso lo ves, y sobre todo viviendo afuera, lo que significa Astor en ese sentido, ¿no? Con todos los Ujú. músicos, con la gente. Aparte no hay, de alguna manera eh, se puede trabajar la música de Astor en ballet, en orquesta de Eh, cámara, hay versiones de todo tipo, de flauta con piano, ya te digo, de grupos de, qué sé yo, cuarteto de cuerdas, para ballet, para hasta músicos de rock, de heavy ujú. metal, hay versiones de libertango que son heavy metal. O Eh, sea, en Rusia se lo ama y se lo toca viste, con balalaicas, bueno, qué sé yo, es realmente internacional. El libro tiene unas fotos extraordinarias también, unos testimonios Mm. fotográficos estupendos. Bueno, esta que mencionabas de su vínculo con Troilo, que tuvo sus idas y vueltas, porque obviamente él se terminó yendo, armando lo suyo, eh, pero que Troilo toda la vida lo reivindicó como el gran Sí, sí. bandoneonista que conoció en su vida. Y después, bueno, aparece esta foto maravillosa de cuando pasearon juntos por Mar del Plata, muy poco antes de la muerte de Pichuco, ¿no?
Y eso fue el verano del 70, que fue un verano muy, muy particular, porque compartieron, después de haber estado juntos tantos años, pero en la orquesta él, acá compartieron una temporada en el Teatro Refasí, en el verano del 70, en el cual, bueno, tocaba Pichuco primero con no con la orquesta, sino con el grupo más chico que tenía para estos tipos de lugares, después tocaba el quinteto de Astor, con Amelita, en la época que estaba con Amelita, ¿no? La época de las canciones con Ferrer, ¿no? Otra época, porque vos ves ahí, vas viendo por eso la vida y la obra de Astor es lo mismo. En realidad estás contando la vida como de 5 personajes diferentes, porque Sí, lo que porque él se fue cambiaba, reinventando todo el tiempo. Claro. reinventando, era permanente y fabuloso. Y bueno, fue una etapa muy particular y bueno, esa foto es realmente muy hermosa verlos caminando a esos monstruos por la Rambla, ¿no? Sí. Bueno, ahí también tenemos, por eso hay tanto para contar, pero bueno, como para ir presentándolos los temas, ese momento con Ferrer, que obviamente es una vuelta de tuerca con el Chiquilín de Bacchini, con la balada para un loco, es decir, un momento diferente con la poesía de Horacio. eh, y también el vínculo con el cine, ¿no? El último capítulo, el capítulo 8 del libro, es Piazzolla en el cine, y es que realmente es una cantidad impresionante de bandas de sonido, de películas también. Es increíble, si vos te pones a pensar, por eso te digo que es una locura, por eso es tan difícil resumir y tratar de que el libro no sea, viste, un mamotreto de 1000 páginas, porque Eh, en realidad, yo siempre digo, ¿no? A veces lo más difícil en este tipo de libros es qué dejas afuera, ¿no? mm, Eh, Porque hay tanto para poner, pero la parte del cine, por eso lo quise poner aparte, es para estudiar, de hecho estoy trabajando en eso, porque él ha hecho estamos hablando de docenas de películas, si no me equivoco son 42, que él hizo la banda de sonido original. No es que agarró mm, temas que tenía y los metió en películas. No, no, no. mm, Estamos hablando de creaciones y sobre todo mucho al principio, cuando él que estaba muy interesado en la parte, porque él quería ser un compositor de música erudita en una época, está contado toda esa historia, perdón, cuando él gana la beca Sevisky, que va a estudiar con Nadia Boulanger, y ella le dice, no, vos tenés que seguir desde el tango escribiendo, que es lo tuyo, pero bueno, el poder trabajar con orquestas, con muchos músicos, todo eso se lo brindó el cine, que por ahí al principio también era como una especie de salida laboral, ujú, pero que terminó siendo muy importante para él en la parte compositiva, ¿no? claro. Bueno, recomendadísimo y en 265 páginas, porque eso no son 1000, un libro accesible, digamos, como para poder ser leído y entender de este fenómeno de la música que hizo esta música en estado de revolución, porque fue un verdadero revolucionario, insatisfecho permanentemente con lo que hacía, con ganas de buscar nuevas cosas, nuevos sonidos, experimentar, aún en los momentos de éxito, buscando una experimentación diferente, ¿no? Que le costaba por ahí que a un Antonio Agri se le fuera porque se volcaba mucho al sonido electrónico y a un eximio violinista como Agri le Fíjate parecía que raro, ¿no? fue en Mar del Plata eso. Fue Ajá. justamente en esa temporada del 76 donde con el octeto electrónico, bueno, en el medio él lo cambia y no trae a un violinista para cambiarlo, trae a un saxofonista y flautista. Mirá vos, ¿no? Mira, claro. Como diciendo también como que no lo podía en ese momento cambiar a un tipo como Claro, no Agri. lo puedo reemplazar, pero bueno, vamos por este otro lado. Vamos por Siempre este me... otro lado, sí, pero si bien nunca le perdonó que se haya ido. Bueno, de Planeta, este mes, Astor Piazzolla, Música en estado de revolución, de Marcelo Govelo, como para agendarlo. Y seguramente vamos a tener mucho más de Piazzolla en la vida de Marcelo Govelo, escritor, porque es un Seguro. estudioso permanente y seguramente nos vas a sorprender con nuevas historias, ¿no? Así es, sí, tuve la dicha, gracias a mis trabajos sobre Astor, a ingresar a la Academia Nacional del Tango. Así que en los últimos años vine trabajando mucho en distintos tópicos. Uno es el de las películas, otro es su vínculo justamente con el rock y el jazz. Así que puede ser que haya unos próximos trabajos más específicos vinculados. Pero esta es como mi historia de Astor, de su vida y de tratando de que Ujú.
como hago en la radio, pasando su música, que es por ahí lo más importante, pero también que las nuevas generaciones lo conozcan y que, bueno, tenga la difusión que se merece, ¿no? Marcelo, un gran abrazo, ¿eh? Y gracias Muchas por el gracias. libro. Felicitaciones No, una por vez favor. más. Y obviamente nos vamos con la música de Piazzolla. Muchas gracias, Carlos. Chao, Un abrazo. chao, chao. No te pierdas de toda la información médica de calidad disponible en el blog Consultorio Abierto del Grupo OMINT. Allí podrás encontrar todo sobre bienestar, autocuidado, nutrición, prevención y mucho más. Podés seguir todas las novedades en sus redes sociales o ingresando desde su web omint.com.ar. Sé parte de esta comunidad y mantenete informado para cuidar de vos y de tu familia. Más de Buenos Aires, desde marzo hasta noviembre, la Sala Martín Coronado del Teatro San Martín será sede de Jazz Buenos Aires, un recorrido por las múltiples voces del jazz contemporáneo que reunirá artistas consagrados y nuevas figuras de la escena global. Unido al prestigio de Jazz at Lincoln Center, emblema musical de uno de los epicentros culturales más prestigiosos del mundo, el Complejo Teatral de Buenos Aires presentará un ciclo de 9 conciertos con los mejores exponentes del mundo del jazz en la actualidad. Bueno, este último fin de semana de febrero, la ciudad de Buenos Aires celebrará el cierre de Cultura de Verano con una agenda que reunirá una experiencia musical inmersiva, una gran apuesta teatral y encuentros dedicados al tango. La Usina del Arte tendrá el gran cierre de su programación de Cultura de Verano en el Salón Mayor este sábado 28 con Materia, la performance inmersiva de música y escultura, el sábado de 20 a 23. El anfiteatro del Parque Centenario tendrá su gran broche de oro con Cyrano, la versión teatral del clásico de Edmond Rostand, protagonizada por el Puma Goiti, y un elenco de más de 30 artistas en escena que subirá al escenario del Parque Centenario en el anfiteatro este sábado 28 a las 20. Y en Palermo estará el Festival Planetario, también este sábado, una jornada especial dedicada a la ciencia, el arte y la exploración del universo, con actividades desde las 13 del sábado, incluyendo funciones de agujeros negros y universo en movimiento, una experiencia inmersiva e interactiva en el domo, el espectáculo Entre Tango y Mate a cargo de Ciamarela Tango y una charla especial del divulgador científico Diego Golombek. Y algo más para completar la actividad este fin de semana. Desde mañana viernes y hasta el sábado 21 de marzo, el Teatro de la Ribera será anfitrión del Festival El Tornillo, un proyecto realizado por los trabajadores del Complejo Teatral de Buenos Aires, acompañados por su dirección general y la delegación gremial. En esta segunda edición, el festival convoca a la comunidad del complejo teatral a presentar sus proyectos de arte en las categorías teatro, danza, títeres, música y a participar a través de los distintos oficios teatrales que componen esta actividad. Entrada sin costo y siempre en el escenario del Teatro de la Ribera en Avenida Don Pedro de Mendoza, 1821. Ya leí a Arthur Conan Doyle, ya me pasé de nafta a gasoil, ya leí a Breton y a Molière, ya dormí en colchón y en somier, ya me cambié el pelo de color, ya estuve en contra y estuve a favor, lo que me daba placer. Bueno, y hablando de cambios, cambio de música, arrancamos contándoles todas estas cosas sobre la música de Don Astor Piazzolla, cerrando la nota con Marcelo Govelo, y de golpe hicimos el cambio hacia el Cuarteto de Nos. Y esto tiene que ver con un cumpleaños, el del baterista uruguayo Álvaro Pintos, que hoy está cumpliendo 62 años.
Ya planté café en Nicaragua, ya me fui a probar suerte a USA, ya jugué a la ruleta rusa, ya creí en los marcianos, ya fui a Bueno, muy bien, estamos, a ver, cumpleañeros, ¿qué tenemos? Al presidente de Turquía hoy, Erdogan, que cumple 72 años. Tenemos a algunos exfutbolistas como Hernán Díaz, 61, Carlos Fernando Navarro Montoya, que cumple 60, el gran campeón del rally, Sebastián Loeb, cumple 52 años. Actores, Cristina Vanegas, 78 años cumple hoy, Fabián Llanola, 63, todos cumpleañeros en este 26 de febrero. Por el lado, bueno, del deporte, hace un rato hubo un gran acontecimiento que fue la despedida de Marcelo Gallardo, el técnico de River, después de una mala performance en su vuelta a la actividad en el fútbol argentino y en River en particular. Bueno, hoy se despidió después del anuncio que había hecho la semana con un triunfo, ¿eh? Esta vez los jugadores le respondieron y River le ganó a Banfield 3-1 en el partido que se disputó hace un rato. Racing empató hoy con Independiente Rivadavia 1-1. Estudiantes de Río Cuarto le ganó a Huracán 2-0, algunos de los resultados importantes. Y en este momento están todavía jugando Flamengo Lanús, la revancha de la Recopa Sudamericana, y por ahora están jugando alargue porque el partido terminó 2-1 en favor de Flamengo. Aquí había ganado Lanús 1-0, así que se está disputando el alargue y si no hay definición, habrá tiros desde el punto del penal. Les había dicho al principio que mañana hay un acto que nos lo va a contar uno de los responsables de ese acto, vinculado con el gran escritor Juan José Sebrelli, uno de los hombres que mejor escribió sobre Buenos Aires, sobre la Argentina, con sus ensayos sociológicos, analizando la sociedad, el perfil de los argentinos. Saben ustedes que falleció hace un tiempo y tuvo un deseo muy particular. Vamos a escuchar a Marcelo Joffre que nos cuenta a propósito de lo que va a estar ocurriendo en el día de mañana. Mi nombre es Marcelo Geoffrey y soy albacea de Sebrelli, de quien fui amigo durante años. Mañana vamos a hacer un acto esparciendo las cenizas de acuerdo a instrucciones que él había dejado tanto escritas como verbales, y lo vamos a hacer en el barrio de Constitución porque él vivió ahí entre 1930, en que nació, y 1970, en que se mudó al departamento de la calle Juncal. Y ahí realizó, en esos 40 años, la patria es la infancia, decían algunos escritores, realizó muchas de las actividades que lo hicieron feliz. Ahí por esas calles caminaba con Carlos Correas, con Mazota, con Murena. En esas calles, incluso en aquellas épocas en que reprimían a los homosexuales y no los dejaban entrar en los hoteles de alojamiento, tenían amores furtivos en algunos baños, incluso como los baños de la estación. En aquella época fue cuando Sebrelli publica los libros que tienen un éxito resonante, como Buenos Aires, Vida Cotidiana, Alienación, en el 64. Y esta idea de ser cremado por instrucción de él y de que las cenizas se esparzan y que no quede vestigio de su cuerpo, como él decía, no era algo autonegativo, sino que en realidad él lo que quería era ser recordado por sus ideas y por sus libros, no por su cuerpo, y no en torno a a unos despojos que después finalmente podían terminar siendo presa de organismos menores, como los gusanos, ¿no? Él prefería el fuego y prefería que desapareciera el cuerpo y ser recordado por sus ideas y por sus libros. En torno a esto es un poco el acto de mañana y bueno, creo que la memoria de Juan José va a estar muy bien preservada. Gracias, un abrazo. Un abrazo, muchas gracias Marcelo Giofré. Ahí estaba la foto de él mientras lo escuchábamos junto a Juan José Sebrelli en un bar
de la ciudad de Buenos Aires. Así que un acto de homenaje mañana con estas cenizas esparcidas allí en esa zona de Buenos Aires con la que estuvo tan vinculado Juan José Sebrelli. Muy bien, nos vamos al momento de la salud en el programa. La otra agenda, salud. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Y aquí con el doctor Fernando Burgos. Hablaste de riesgo aumentado. Estas enfermedades que parecían haber desaparecido y las tenemos nuevamente entre nosotros. ¿Y con el VPH pasa algo parecido o en realidad nunca terminó de desaparecer, no? Gran pregunta la que me estás haciendo. Voy a tener que tener una buena respuesta, porque el riesgo aumentado es cuando nosotros no tenemos ninguna posibilidad de prevenir algo. Claro. A ver, lo vamos a llevar a un campo real. Si yo me subo al auto y no me pongo el cinturón de seguridad, puedo llegar a destino y quizás al bajar me digo, bien, que el cinturón de seguridad no sirve para nada. No pasó nada. No pasó nada, llegué a destino. El problema es si me pasa algo en el medio. Y con este virus, puntualmente, que es un virus que se transmite muy fácilmente por las relaciones sexuales, es un virus que forma parte de una enfermedad que es un cáncer. Entonces, cuando hay uno dice, entonces estamos hablando no de una enfermedad banal, estamos hablando de una enfermedad que provoca mortalidad. Y esa mortalidad se expresa en mujeres, pero también se expresa en hombres. Uh-huh. Y el riesgo aumentado, ¿por qué lo digo? Porque tenemos una caída sustancial de las coberturas de la vacuna del virus del VPH, pero también de otras vacunas. Uh-huh. Simplemente, esto lo digo de mi rol como pediatra, tenemos casos de sarampión, lamentablemente tenemos chicos internados en terapias intensivas con coqueluche, con tos ferina, y también tenemos, como tuvimos el año pasado en Santa Fe, casos de meningitis que se podían prevenir con vacunas. Acá el virus del VPH tiene algo que es un virus silencioso. Uno se lo puede contagiar cuando empieza a tener su vida sexual con una persona que quizás tuvo otra vida sexual, y entonces el virus se contagia. Y se contagia produciendo el cáncer cervicuterino. El 99% de las personas, de las mujeres que tienen cáncer cervicuterino invasor, es provocado por el virus VPH, pero también el cáncer de ano, el cáncer de pene, el cáncer orofaringio, lo que se conoce como papilomatosis laringea, también es provocado por algunos virus, son varios virus, más de 200, y los virus oncogénicos más principales son 15, donde el 16, el 18, el 31, que en definitiva son cepas virales que son las que provocan la enfermedad. Y algo interesante desde el punto de vista médico, pero lamentable por otro lado, es que si uno se infecta, no adquiere inmunidad por la infección. La única forma de adquirir anticuerpos para no desarrollar la enfermedad es con una vacuna. Y nosotros tenemos una vacuna en el calendario nacional que es gratuita, que cubre a 9 tipos virales, virus oncogénicos de alto grado que provocan cáncer, y al 6 y al 11, que son virus que provocan verrugas genitales, que si bien son lesiones benignas, a nadie le gusta tener verrugas en su área genital. Y esto hace que tomemos conciencia que la educación, la vacunación y por supuesto las mujeres ya en edad sexual activa, cuando concurren al ginecólogo, hacerse el Papá Nicolau, el test celular para ver cómo están sus células, es lo que se conoce como la citología. Las células se van deformando y se pueden transformar de esa forma en cáncer. O un test más rápido, que es el test de VPH, que es un test de ADN, uno puede detectar anticipadamente si está la enfermedad y, por supuesto, el ginecólogo hacer un tratamiento, que muchas veces es un tratamiento también invasivo y quirúrgico.
Por lo tanto, con todo esto decimos, si nos educamos bien, si le enseñamos a la población a usar el preservativo, que esto me gustaría también aclarar que el preservativo por sí solo no evita la transmisión del virus, porque a veces está mal puesto o hay contacto de piel con mucosa, por eso también está la papilomatosis orofaringia, la transmisión del virus se puede dar por ese lado también, pero es una barrera más que se suma. Entonces, hablemos de vacunas, hablemos de educación, hablemos de los métodos de detección temprana y, por supuesto, el tratamiento cuando se detecta, el ginecólogo es el primero en tratar a la persona. Pero recordemos, estamos utilizando una vacuna que está en calendario y que previene un cáncer. A ver, hablemos de la vacuna y por qué la caída de la vacunación, por qué hay un porcentaje tan alto hoy de chicos que no llegan a la vacunación. Estamos hablando de chicos porque está prevista la vacunación para la edad de 11 años, aunque creo que se puede dar un poquito antes. ¿Es ese un motivo? ¿Hay una dificultad ahí? ¿Hay que hablarlo con los padres? ¿El pediatra lo puede hablar directamente con el chico? Sí, vos sabés muy bien como comunicador que la comunicación es la herramienta esencial para lo que hagamos. Uh-huh. Es el primer vínculo que nosotros tenemos como médicos, yo con el paciente o con la familia del paciente cuando son más chicos. Y sí, hay que hablar de una forma, primero, lo que se llama método presuntivo. Uno cuando habla de la vacuna con los padres en el momento que estamos con los chicos, y con los chicos le hablamos de lo que previene la vacuna. Al hablarle de enfermedad le estamos mostrando lo que se llama percepción del riesgo. Empiezan a percibir lo que realmente les puede pasar y para eso hay que contarlo, hay que mostrarlo, hay que describirlo. Y creo que lo que sucede o no sucede en parte, hay otras barreras que hacen que la gente no se quiera vacunar, que es la pérdida muchas veces de confianza al sistema de salud por un lado. A veces también hay falta de confianza a otras vacunas que se trasladan a esta vacuna. Uno escucha por ahí quizás alguna narrativa de alguien que se dio esta vacuna y se desmayó, o algunos creen, hay un trabajo que nosotros hicimos hace muy poquito sobre mitos de vacunas y algunos creen que la vacuna del VPH provoca esterilidad y no lo es así. Es una vacuna recombinante que no afecta absolutamente el ADN de la persona. Entonces, esos mitos y esas creencias cuando son transmitidas en forma masiva o hay gente que comunica y ocupa el lugar del comunicador que como ustedes comunican con la verdad y con la evidencia, ahí es donde me parece que tenemos un punto de barrera para que caigan también las coberturas. Más allá de que los países de mediano y bajos ingresos también tienen un aumento de cáncer por falta de cobertura o falta de educación, como decíamos, y eso también es otra de las posibles causas de por qué estamos en una situación donde tenemos muy baja cobertura, en este caso del VPH. Pero bueno, si me permitís, y como están escuchando muchos, creo que educarnos, si tenemos preguntas y dudas, hablarlo con tu médico pediatra. Y hablamos recién de la edad, la vacuna se puede dar a partir de los 9 años sin límite de edad en la Argentina. Y esto depende de cada persona, hombre y mujer, de acuerdo a su vida y a sus relaciones. Si ha tenido cáncer o no, se puede vacunar igual. Recordemos que es una vacuna que no trata el cáncer, pero sí previene porque uno se puede reinfectar con el virus varias veces. Y están a hablarlo con el ginecólogo y en ese caso, bueno, depende de la edad, van a ser diferentes las dosis de la vacuna. Pero pensemos que estamos hablando de una vacuna, vuelvo a insistir con este concepto, que previene el cáncer de útero, previene un cáncer, no previene un brote en la piel o simplemente una llaguita que puede salir en la vulva, en la vagina o en el pene del hombre. Previene el cáncer de pene, de ano, de vulva, de vagina, el orofaringio y el cérvico uterino. Hablamos de que era gratuita. ¿Cuántas son las dosis a lo largo de la vida? A nivel público, por una cuestión de salud pública, de intervención pública, en el calendario nacional la vacuna es una sola dosis, que sea a los 11 años. Para pacientes que son inmunosuprimidos o pacientes que tienen más de 15 años se reciben más de una dosis, son 3 dosis con el intervalo de dosis 0 a los 2 meses y a los 6 meses. Y pacientes sanos que tienen la posibilidad de recibir una segunda dosis, que en ese caso es una indicación más personalizada, lo indicado por el prospecto de la propia vacuna serían 2 dosis en ese caso, a los 6 meses después de la primera dosis. Y esto lo digo porque si nosotros tendremos una población objetivo más del 90% vacunada, del 95% vacunada, todos con una sola dosis, ahí llegaríamos a tener mejores resultados, inclusive de eficacia de la vacuna. Claro. El problema es que al tener menos cantidad de gente, también tenemos la posibilidad de que se transmita más el virus. Entonces, la eficacia de la vacuna con 2 dosis supera el 85 al 90%. Entonces, es interesante que aquellos que pueden se den las 2 dosis. Es un problema y es la última inquietud.
de comunicación, de campañas, pero también incluso de especialidades médicas, ¿no? Hay médicos que no lo tienen muy claro tampoco, ¿no? La Organización Panamericana de la Salud establece como prioritario la capacitación permanente del personal de salud en todos los temas médicos. O sea, uno porque se recibió de médico en un momento determinado de la vida, si yo me quedaba con las vacunas que aprendí cuando me recibí en el año 1990, iba a quedarme con viejos conceptos. Hoy tenemos vacunas inclusive a lo largo de la vida. Entonces, la capacitación del personal de salud, y vos fíjate que digo personal de salud, no estoy hablando solamente de pediatras, sino que incluyo a todas las especialidades médicas y por supuesto también a los enfermeros, que son un eslabón muy importante en el proceso de la vacuna. Nos tenemos que capacitar, estar atentos a las preguntas del paciente que tiene dudas. A mí me parece fantástico que un paciente tenga dudas, que por ahí sea reticente o refractario y que pregunte el por qué, y el por qué sí, el por qué no, que pregunte los efectos adversos. Siempre vamos a tener una respuesta real de una medicina que se basa en evidencia, y también vamos a tratar de darle tiempo también, si no está convencido, a que vuelva una segunda o una tercera consulta para convencerlo, pero no desde un punto de vista fundamentalista, sino desde un punto de vista, como yo digo, desde la ciencia y un poco de corazón mezclado ahí, para que logren prevenir enfermedades en ellos y en sus hijos. Gracias, Fernando, muy amable. No, un placer, gracias a vos. Muy bien, ahí estábamos charlando con el doctor Fernando Burgos, pediatra de la Fundación Vacunar y jefe del área ambulatoria de pediatría del Hospital Universitario Austral. Le agradezco también a la gente de MCD, que fue la que organizó la reunión y que nos invitó esta mañana a este encuentro sobre el tema de la vacunación. Quería complementar el segmento de salud con lo que también comenté en el principio del programa, que en el marco del Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, que se conmemora el 28 de febrero, o sea, el sábado, desde Biomarín lanzaron la iniciativa Partidos Invisibles, que pone el foco sobre lo que viven las familias que están atravesadas por alguna enfermedad poco frecuente. Con el objetivo de concientizar, se repartieron 70 pelotas en Parque Las Heras con las inscripciones Día Mundial de las EPOF, un partido que nadie ve y el partido más importante. Además, desarrollaron un video contando sobre la campaña y una infografía sobre las enfermedades poco frecuentes. La iniciativa se enmarca en la campaña integral del laboratorio denominada Alcanza la Conciencia. Así que recibimos también la pelota de Biomarín a propósito de esta campaña por el Día Mundial de las Enfermedades Poco Frecuentes, que se celebra o se conmemora el 28 de febrero. ¿Sabías que OMINT Cobertura Médica Nacional cuenta con planes que se ajustan a vos y a tus necesidades? Más de 55 años brindando la mejor atención médica, con servicio de telemedicina para acompañarte 24/7, una app para que hagas tus gestiones en minutos y club de beneficios y descuentos para socios en todo el país. OMINT, experiencia para lo que sigue. Linda en el pasado, linda en el presente, linda para siempre. Buenos Aires, la ciudad más linda del mundo. Naturgy te recuerda que alterar las instalaciones de gas de la distribuidora o un medidor de gas representa un potencial alto riesgo para la seguridad de las personas y para sus bienes materiales, además de constituir un delito. Por ello, las instalaciones de gas solo pueden ser manipuladas por personal autorizado por la compañía. Si sos testigo o tenés conocimiento de estas irregularidades, te pedimos que hagas la denuncia. Si preferís en forma anónima al 0810-333-6862 o por mail a denuncias@naturgy.com.ar. Cuidémonos entre todos. Hola, Facu. Se hizo bosta el celular. Ahora sí, con esta funda no me va a pasar nada. Uy, qué palo, y encima sin casco. Se preocupó tanto por el celular y no por su cabeza. El último año, más de 1.500 motociclistas, en su mayoría jóvenes, murieron por no usar casco. Vos, que tenés cerebro, úsalo.
Luchemos por la vida. La Otra Agenda es una realización de Altax Producciones. Nos cuenta la gente de la Municipalidad de Escobar que intervino en 6 casos vinculados a basurales y microbasurales en los últimos días y reforzó los controles en todo el distrito por la reiteración de maniobras ilegales que afectan la salud y el ambiente. Ahí se hace foco sobre todo en el accionar de volqueteros durante las noches. Y también desde Escobar nos dicen que las obras del proyecto habitacional 72 viviendas Mermós, que se lleva a cabo en el barrio La Chechela de Belén de Escobar, entró en la etapa final y 72 familias del distrito están muy cerca de tener un nuevo hogar. Que no lo ves, yo nunca he estado así, si de casualidad. Bueno, estamos con un poquito de música ya cerquita del final, compartiendo este momento. Allí estábamos escuchando a otra cumpleañera, Natalia Lafourcade, que cumple 42 años. Pero cambiame rápido la música, que con esto nos despedimos. Y es verdad, porque ahí está sonando Bruno Mars, y tras una década de espera de su último proyecto solista, el fenómeno global llamado Bruno Mars regresa con este 4º álbum de estudio de Romantic, y para marcar este hito, la ciudad de Buenos Aires fue seleccionada como una de las sedes principales de la celebración internacional. Así que hoy, porque ya estamos en 27 de febrero, viernes, el Puente de la Mujer será intervenido con una experiencia inmersiva que une música, arte y romance porteño. Desde las 19, el Puente de la Mujer en Puerto Madero se vestirá de gala para recibir a quienes quieran formar parte de esta jornada histórica de manera libre y gratuita. Mientras, compartimos el primer sencillo del álbum, que es I Just Might, que debutó en el número 1 de Billboard Hot 100. Bruno Mars con su nuevo álbum y festejándolo con esta intervención aquí en el Puente de la Mujer de Puerto Madero, hoy viernes a las 19. Y con esto nos vamos. Gerardo Subirana, gracias por todo. Nos vemos la próxima semana, el próximo jueves, a partir de las 23, para hacer juntos La Otra Agenda. Los espero. Chau, chau.